50 a un 70%. Ahora, ¿dónde está la observación? Desde ya tengo yo la relación de quienes están en la clase, ¿verdad? Para hacerles un seguimiento. Entonces, no es caso suficiente que tan solo tengan que rendir la prueba y quieran presentarme sus proyectos de investigación. Entonces, quiero decirles, por favor, y también pueden entre ustedes comunicarse, que desde ya no estarían habilitados para presentar sus proyectos de investigación. Les pido tomar nota. ¿De acuerdo? Si hay alguna consulta al respecto, antes de iniciar. No lo hay. Muy bien. Bueno, les comento que anoche recibí un mensaje de alguno de ustedes en el que solicitaba mayor explicación acerca del diseño de investigación y bueno, me pedía también algún ejemplo de cómo podrían redactar en el documento. Entonces, me voy a permitir presentarles, ¿de acuerdo?, el ejemplo respectivo, pero no obstante, les pido que también ustedes me puedan ayudar con la revisión del material. Hay la necesidad de que tengan que estudiar, ¿verdad? Y entonces, en base a ello, realizar las consultas correspondientes. ¿Está bien? Entonces, no es suficiente que me digan, por ejemplo, bueno, este es mi tema, ¿qué tipo de diseño yo tendría que utilizar? ¿No es cierto? Y entonces, de repente yo tenga que responder en el sentido de, bueno, ¿de qué entendió usted por diseño de investigación? Entonces, sobre esa base podríamos coordinar, ¿correcto? Entonces, por favor, estudien. ¿Está bien? $42, 43, el último. Y no admito más. Desde ya estamos iniciando con algo de retraso debido a algunos inconvenientes personales ante todo, ¿no? Bueno, yo me encuentro en la ciudad de La Paz. Sí, espero estar en el transcurso de esta semana en la ciudad de Potosí. Está bien, y entonces, de todas maneras, bueno, estoy cumpliendo con ustedes. En ese aspecto, entiendo que no hay problema. Bien, entonces aquí les presento como tal el ejemplo y espero que les sirva, les sea útil, ¿verdad? Y bueno, y voy a explicar en cuanto a diseño de investigación los dos tipos de diseño. Por un lado, el diseño experimental y por el otro lado, el diseño no experimental. Desde ya, ya no voy a volver a reiterar cada uno de los tipos, ¿verdad? Simplemente voy a sintetizar con las características, además del proceso. Reitero. Les pido me ayuden con el estudio. En base a ello, vamos a poder
complementar, ampliar quizás la explicación. Ahora bien, si desean pueden sacarle también una foto, ¿no es cierto? Y bueno, el material que yo estoy trabajando, utilizando, diré, es de Hernández Fernández y Baptista, pero también de Sampieri. Entonces veamos, ¿qué nos dice el diseño experimental? Que es un estudio donde se manipulan intencionalmente una o más variables independientes que resultan ser la causa para analizar los efectos sobre las variables dependientes que resultan ser el efecto o la consecuencia. Entre los tipos, bueno, tenemos los preexperimentos, los experimentos puros y los cuasi-experimentos. Entre sus características tenemos para el preexperimento que existe un grado de control mínimo donde el proceso significa que a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental. Después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. Entonces, en otros términos, significaría, por ejemplo, que yo pueda seleccionar un grupo de la asignatura, ¿no es cierto?, para aplicarles una prueba. ¿Está bien? Y entonces después corresponde administrarles como tal el tratamiento para luego aplicarles una prueba posterior al estímulo. ¿Qué significa? Con el ejemplo de la asignatura. Desde ya, el propósito es que, por ejemplo, podamos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, con ese propósito, yo podría elegir un grupo, ¿verdad?, con el que voy a trabajar. Y claro, el estímulo puede ser, qué sé yo, la motivación, ¿ya? En ese aspecto, bueno, podríamos pautar, coordinar. Y posteriormente, volveré a aplicar la prueba, ¿no es cierto?, para ver los resultados, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, en la prueba inicial, aplicar, de repente vaya el actual proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué pasa si en la motivación se me ocurre, por ejemplo, innovar con estrategias didácticas, ¿verdad?, que bueno, estén orientados a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, posterior, reitero, al estímulo ese, les voy a volver a aplicar una prueba posterior, ¿no es cierto?, a objeto ya de ver reacciones, resultados, ante todo. Entonces, de esa manera funciona el preexperimento. En una organización, lógicamente, hay la necesidad de coordinar, por ejemplo, con un tutor que pueda asignar el nivel ejecutivo, ¿no?, para poder trabajar. Bueno, y también están los experimentos puros, cuyas características son la manipulación de variables, la medición de las variables, ¿sí? Pero aquí ya participan dos o más grupos para poder realizar una comparación. Entonces, entiéndase muy bien que en este caso solamente las variables dependientes son las que son objeto de medición, en tanto que las variables independientes
son objeto de una manipulación. Obviamente, ¿quién manipula? Es el investigador. Bien, en cuanto al proceso, este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, porque resulta ser un grupo de control. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. Entonces, si retomamos el ejemplo de la asignatura, ¿verdad? Entonces voy a considerar dos grupos. Uno, ¿verdad? Que va a recibir el tratamiento, el experimento como tal, o con el que voy a experimentar, y el otro grupo va a ser de control. Pero lógicamente que a ambos grupos, ¿no es cierto?, se les va a administrar una medición, vale decir, se les va a aplicar, ¿no?, algún instrumento que permita obtener la información. Bien. Entonces, si quizás se están preguntando, de repente viene la consulta, entonces, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la independiente? ¿Alguien me puede ayudar? He expresado dos variables. Al parecer no. A ver. No sé si me están entendiendo. Bueno, la variable dependiente resulta ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y la variable independiente resulta ser la aplicación, implementación de las estrategias didácticas, nuevas estrategias didácticas. Ahí está. Luego, tenemos otro tipo que es el cuasi experimento, ¿verdad? Dice como característica implica grupos intactos. Entonces, como proceso decimos que en los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que bueno, de acuerdo, por ejemplo, a la lista que yo tengo de la asignatura, ¿verdad? Puedo conformar los grupos, ya sea por apellidos, puede ser de repente por el orden de la numeración, ¿no es cierto? Del 1 al 10, grupo 1, del 11 al 20, grupo 2, etc. O de repente, bueno, por apellidos. Todos que inician con el apellido M formarán un grupo, o de repente, ¿verdad? Dependiendo del número, de cuántos son, entonces puedo considerar de repente 2 letras, 3 letras, etc. ¿Verdad? Entonces, miren, significa que ya no van a ser elegidos al azar, sino que los mismos ya van a estar formados para realizar el experimento. De esa manera funciona entonces el diseño experimental. Bien, ahora entonces, ¿cómo quedaría lo de redacción que tiene el documento? Y entonces, bueno, miren, me voy a permitir la lectura o de repente primero ustedes denle una lectura, ¿está bien? De cómo tendría que redactarse en el documento.
Bien. ¿Han concluido con la lectura? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Licenciado. licenciado, se escucha. Fabiola, ¿concluyó con la lectura? Estoy concluyendo, Liz. Está bien. Bien. Entonces, vamos a suponer que el diseño de investigación que ustedes asumen para su proyecto de investigación es el diseño experimental. Entonces, más o menos, esta es la redacción, como ayuda. Iniciaremos señalando que el presente estudio tendrá un diseño experimental de tipo preexperimental, pues es el que mejor se adapta a las necesidades de estudio. Pero bien, corresponde ampliar un tanto más, señalando o justificando el por qué estamos eligiendo el diseño experimental de tipo preexperimental. Entonces, ¿verdad? Podemos ampliar un poquito recurriendo a las características y al proceso, ¿verdad? Entonces, señalaremos que de manera o que por decisión del investigador o al azar, de repente, ¿no? Se ha conformado un grupo de la institución, de la organización, de la empresa, de la cooperativa, como quieran, con la finalidad, ¿no es cierto?, de aplicarles una prueba. O a los cuales se ha aplicado, a ver, para que puedan comprender. Desde ya tenemos que hablar ya en términos pasado, o en tiempo pasado diré, porque si decimos, por ejemplo, en tiempo futuro, ¿verdad? Vamos a señalar que lo vamos a hacer pues en un futuro. Pero si el trabajo ya está concluido, entonces utilizamos tiempo pasado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren, el presente estudio, ¿no?, corresponde a un diseño experimental de tipo preexperimental, pues es el que mejor se adapta a las necesidades de estudio. Entonces, con este propósito, se ha formado o se ha conformado un grupo integrado por el personal administrativo de la cooperativa de teléfonos automáticos Potosí, a los cuales se ha aplicado una prueba con el estímulo respectivo, ¿no? Y entonces ahí señalamos, por ejemplo, ya lo que corresponde a las dos variables, ¿no? Y esas dos variables pueden ser, por ejemplo, motivación y de repente mejora del rendimiento o mayor productividad, por decir, ¿no? Donde la variable dependiente será el rendimiento o la productividad, por decir. Entonces, en base a ello, redactamos entonces o complementamos este párrafo. Ahora bien, pero nos vamos a apoyar, ¿qué entendemos por diseño experimental? Y entonces, según Rojas, en la página que se halla en la página 72, nos dice que el diseño experimental busca medir probabilísticamente la relación causal que se establece entre las variables.
y estar en posibilidad de confirmar o rechazar las hipótesis sometidas a pruebas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor? Que, bueno, de cuál sería la causalidad entre las dos variables, independiente y dependiente, ¿no? Y en función de eso, entonces, se puede confirmar o rechazar una hipótesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se les motiva al personal administrativo de la cooperativa, el rendimiento o la productividad o de repente quizás el desempeño va a mejorar. Entonces, estamos en condiciones de confirmar o rechazar esa hipótesis. Se trata de eso. Bien, pero siguiendo con el ejemplo, decimos que por su parte el diseño preexperimental consiste en administrar un estudio o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. Entonces, corresponde esta definición a los autores Hernández, Fernández y Baptista. 2010, página 136. Bien, entonces esta es la forma correcta de citar a los autores, lo cual va a sustentar, ¿verdad?, el diseño de investigación que nosotros vayamos a asumir. Bien, entonces no sé si con esto estoy complementando, ampliando, ¿verdad? Y bueno, atendiendo también el requerimiento. Bien, en cuanto al diseño no experimental, decimos que como definición, ¿verdad?, corresponde observar fenómenos, variables, objetos, tal y como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Entonces, este es un contraste, ¿no?, al diseño experimental. Aquí es como sacarle una fotografía, una radiografía a la situación actual. Y posteriormente corresponde analizarlos. Y bueno, tenemos entre los tipos, bueno, los transversales o transeccionales, los longitudinales, ¿no? Y tienen su propósito. En el caso de los transeccionales, se recolectan información o datos en un único momento. ¿De acuerdo? O sea, no hay otro momento para rectificar, qué sé yo. No. Y el longitudinal tiene como propósito examinar cambios a lo largo del tiempo. Eso cambia. Bien. Bueno, para un tanto más ampliar, también podríamos decir que el diseño no experimental podemos definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variable alguna. Entonces, lo que hacemos es, en la investigación no experimental, es observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural para después analizarlos. Bueno, estoy reiterando, ¿no es cierto? Y bueno, también nos dice, por ejemplo, que en un estudio no experimental no se construye, diré, ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador, ¿verdad? Entonces, desde ya no vamos a anunciar, por ejemplo, nuestra presencia en la institución. Desde ya esto está en coordinación, por ejemplo, ya sea con el tutor, con algún responsable,
o quizás con algún ejecutivo de la organización. ¿Está bien? Entonces, no hay que anunciar, ¿verdad?, de nuestra visita, de nuestra presencia. Bien. Entonces, en la investigación no experimental, las variables independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas. El investigador no tiene control directo sobre dichas variables, ni pueden influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Bueno, aquí están los tipos, ¿verdad? Están los diseños transaccionales, que de manera o a manera de síntesis ya fueron expuestos. Están los diseños transaccionales descriptivos. De repente sí. Si acaso, por ejemplo, repito, entre los tipos de investigación está el descriptivo, pues entonces corresponde este diseño. Nos dice que los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. Son aquellas que se observan y describen las características que presenta una variable. Presentan un panorama del estado de la variable en un momento determinado. Y bueno, aquí estoy colocando un par de ejemplos. El primero hace referencia a la desmotivación, por ejemplo, en los trabajadores de la gran empresa de la ciudad de Potosí. Otro puede señalar que el clima organizacional desfavorable en la gran empresa de la ciudad de Potosí. ¿Sí? Entonces son ejemplos que les pueden servir para que también ustedes puedan orientarse, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que está un poco más ampliado, ¿verdad? Y aquí también están los diseños correlacionales causales, ¿ya? Que señalan que son aquellas que describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Cuando se establecen relaciones de causales, son explicativos, ya que las causas y los efectos ya han ocurrido en la realidad y el investigador las observa y las reporta. Entonces, veamos. Como ejemplo, estoy considerando dos variables. La desmotivación, ¿verdad? Pero que sin duda los trabajadores poseen habilidades. ¿Vean? Están dos variables. En el otro caso, si bien existe un clima organizacional desfavorable, pero resulta que hay una asertividad en los trabajadores de la gran empresa, entendiendo la asertividad como el proceso de gestionar, ¿no? Es decir, de que están dispuestos a gestionar las mejoras que se puedan dar en cuanto al clima desfavorable. Entonces, ven, existe la relación causa-efecto. Bueno, aquí tenemos otro un poco también más amplio en relación a este tipo de diseño. Y bueno, a ver, ¿cómo quedaría más o menos? Estuve realizando un punteo, como en el caso del diseño experimental, la forma de cómo redactar ya un diseño no experimental. Entonces, sí, menos podría iniciar de esta manera.
dado que el objetivo del estudio es analizar el clima organizacional entre el personal administrativo de la gran empresa de la ciudad de Potosí y su incidencia en la calidad del servicio a los clientes, se recurrirá a un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal. Entonces, de igual manera, ¿no? Nosotros podríamos ampliar o de repente complementar con una justificación señalando por qué estamos, ¿verdad?, aplicando de manera transversal. ¿Por qué? Entonces, para ello tenemos que tener presente qué entendemos por diseño no experimental, ¿verdad?, de carácter transversal. Y entonces, inmediatamente, bueno, miren, para justificar, recurro a la teoría. Entonces, nos dice que Hernández Fernández y Baptista es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural para después analizar. Entonces, ven, miren, con esta definición, estoy justificando, ¿no?, la aplicación de este tipo de diseño no experimental, de carácter transversal. ¿Está bien? Y bueno, hasta entonces, a manera de ejemplo, desde no en la redacción, pues no tendrá que pasar de unos 3 párrafos, ¿de acuerdo? O puede estar expresado también en 2 párrafos, nada más. ¿Está bien? Bien, entonces, hasta ahí lo que corresponde al diseño de investigación. Si hay alguna consulta, adelante. ¿No hay consultas? Bueno, espero se haya comprendido la explicación, pero reitero, es necesario que ustedes puedan también revisar la literatura que existe sobre diseños de investigación. ¿Está bien? Licenciado, buen día, disculpe. Adelante, Ángela. Licenciado, como estaba diciendo, en los pre-experimentos consiste en administrar un estímulo después de aplicar una medición de una o varias variables. Entonces, licenciado, aquí no hay la manipulación de las variables independiente. Ángela, a ver, de inicio, por favor, tendría que revisar la pregunta porque me está hablando de diseños experimental, Sí. ¿verdad? Porque lo que acabo de explicar es el diseño no experimental. Sí, licenciado, es que en una parte nos habla de los pre-experimentos, cuasi experimentos. Bueno, el pre-experimento corresponde al diseño experimental. Bueno, licenciado. ¿Verdad? A ver, Sí. voy a mostrarles nuevamente. Aquí está. El diseño experimental con sus tipos respectivos. Pre-experimento, experimento puro, cuasi-experimento. Cada uno de los tipos tiene sus características, el proceso.
¿verdad? Ahora, de repente, por ejemplo, para todos, ¿no? Me gustaría que también para el diseño no experimental puedan ustedes construir este cuadro con los tipos, las características y su proceso. Entonces, de esta manera, bueno, entenderemos mejor. Bien, entonces, Ángela, repito, puede reiterar la interrogante, pero por favor, revisando una vez más el proceso. Bueno, licenciado. Caramba, se ha movido. Se ha movido. Entonces, el cuadrito, ¿verdad? Se aprecia, ¿verdad? Ángela, entonces, a ver, una lecturita y hace, por favor, me puede reiterar la consulta. Bien, Ángela, ¿me Sí, escuchas? licenciado. ¿Le quedó claro o de repente qué debo ampliar o complementar? No, licenciado, solo mi duda era que después de aplicar una medición. Un poquito más fuerte, no la escucho bien. Licenciado, sí, es que yo estaba diciendo que después de aplicar una medición de una o más variables para resolver cuál es el nivel del grupo al cual están las variables, ¿verdad? Entonces yo estaba haciendo énfasis que aquí en los procesos experimentales no hay manipulación de las variables independientes, licenciado. Bueno, entonces corresponde un diseño no experimental para su proyecto de investigación. Sí, licenciado. Bueno, en lo que me corresponde explicar, ¿no es cierto?, el diseño de investigación, tanto experimental como no experimental. Ahora bien, yo les decía, ¿verdad?, que por lo general todos van a aplicar el diseño no experimental, porque desde ya ustedes no van a someter a un evento, a un determinado grupo. No lo van a hacer, ¿verdad? Primero porque, bueno, no se trata de una tesis. Además, ¿verdad? De que según el contenido o la estructura del proyecto de investigación, tampoco corresponde comprobar hipótesis. Pero de todas maneras, también aclaré el día de ayer que esto les va a servir o les puede ser útil para cuando ustedes de repente quieran realizar una tesis, ¿cierto? Ya sea para culminar su formación profesional en la carrera o de repente, y posterior a ello, ¿no? Desarrollar quizás
desarrollarse profesionalmente, diré. Entonces, les puede servir. ¿De acuerdo? Licen, Entonces, por eso estoy explicando. Sí, adelante, a ver. ¿cómo está, Licen? Una consultita con respecto a ese tema de lo que hablaba de la comprobación de hipótesis. Bueno, como en mi caso es un área de finanzas, yo estaba revisando algún material, buscando por internet, y veía que entraba aprobación, ya que a mí me va a lanzar resultados cuando ya empiece a hacer, digamos, mi análisis horizontal, vertical o mi estudio de los ratios financieros, ¿verdad? Ese tema, ¿en qué parte lo tendría que enfocar? Porque mi tema de mí es la gestión del capital, del trabajo y su influencia con la liquidez de la institución. A ver, Mauricio, ¿ha cambiado de tema? Porque creo que era Hola, hola, sobre el ¿listo? análisis financiero. Claro, claro que sí. Decía, creo que era primero análisis financiero. ¿Está cambiando de tema? Bueno, creo que tiene problemas de micrófono. No está haciendo el cambio de tema, sino, digamos, está dentro del análisis financiero, pero con el tema de la identificación de la idea, mi tema se ha ido a ese lado, porque me han dicho que tienen que ir los dos enfocados. Bien. A ver, desde ya estamos desarrollando la estructura, entiéndase bien, o el contenido del proyecto. Entonces, lo que yo estoy explicando es el capítulo 3, diseño metodológico. Y dentro del diseño metodológico está el diseño de investigación. ¿De acuerdo? Ahora, en el diseño de investigación, ustedes tienen que redactar, reitero, en 2 o 3 párrafos máximo, en el que ustedes justifiquen qué tipo de diseño van a aplicar, emplear. ¿Verdad? Si me dicen diseño experimental, muy bien, yo les diré de qué tipo. Entonces me pueden decir de tipo preexperimental, ¿no? O de repente longitudinal, etc. Pero justifican por qué. Y van a respaldarse, entiéndase, con la definición que exponen algunos de los autores. Entonces, si mucha Mauricio, en el diseño metodológico. Ahí tiene puesto. Ahora bien, ¿cómo se refleja ello? En el cuerpo del trabajo, ¿no es cierto? Pues se va a reflejar en el diagnóstico, en el que bueno, usted de repente solicite la unidad que corresponde que le faciliten balances general, estados, o bueno, sus estados financieros. Pueden ser para fines del proyecto 2 o 3 años, ¿no es cierto? Y entonces, desde ya va usted a hacer una revisión de cómo están esos estados financieros de hace 2 o 3 años atrás. ¿Verdad? Entonces ahí, por ejemplo, no hay manipulación pues, de variables. Cuando coordine, por ejemplo, con o con el responsable, con la o con el responsable de la unidad, ¿verdad? Entonces, no creo que le digan, bueno, tenemos 2 estados financieros, ¿no? Uno real y de repente otro para presentar a, que sea a impuestos internos, ¿verdad? Sí, Listen, sigue. Entonces, eso significa
Haría, por ejemplo, manipular. Sí, sí, justamente, Lice, con la nota que he entregado, al entregarme la respuesta, por eso había una demora, me han entregado sus estados financieros desde la gestión 2006 y yo ya tengo el material para, por eso les decía, ya quería empezar a hacer el análisis horizontal y vertical, ya que de alguna manera eso me va a dar una visión de cómo se está proyectando y posterior a hacer el estudio de los ratios financieros para ver, medir su liquidez. Entonces, eso es un trabajo ya un poquito más arduo porque es moroso hacer esos análisis. Pues le decía, Licen, ese tema yo ya lo tengo, yo todo el material, y ya lo quería empezar a trabajar nomás ya. La verdad, bueno, me sorprende, ¿no? Que usted lo tenga. Es como si le hubieran facilitado los documentos a domicilio. Estoy tratando de entender eso. ¿Es así? No, no, Licen, porque, o sea, yo solicité mediante nota formal. Entonces, ha habido una demora y cuando yo fui a recoger mis respuestas, pues tengo eso para juntar anexos. Ahí me entregaron porque yo solicité de que si me podían hacer la entrega y me hicieron sacar una copia de la documentación. Bien. Bueno, ya, entendiendo entonces ello, le corresponde pues un diseño no experimental. Porque usted no va a Dicen, someter a experimento, ¿verdad? Tampoco va a manipular variables. ¿Se entiende? Concéntrese, sí, dicen, céntrese en el diseño no experimental. Ahora vea usted qué tipo, pero considerando las características y el proceso. Y eso lo va a redactar, repito, en 2 o 3 párrafos, en el diseño metodológico. Claro que tiene que decir, por ejemplo, diseño de investigación, ¿verdad? Como una especie de remarcar con negrilla, ¿está bien? Porque no le va a poner epígrafe, no lo van a poner, por favor, ni subepígrafe, ¿no? Entonces, ustedes vean la estructura, entonces en base a ello nada más. Bien. Y después, le decía, Mauricio, se va a reflejar, este diseño de investigación se va a reflejar ya en el diagnóstico, capítulo 4, en la parte de análisis de situación, de los estados financieros de repente, ¿no? está Así bien, es, y dicen, se va a muchas presentar gracias. para que cada uno de ustedes se va a presentar de esa manera. Entonces, es por ejemplo que yo les, a ver, suponiendo que cuando ustedes ya estén en proceso de defensa, ¿verdad? Y yo les pregunto, les voy a decir, a ver, usted está aplicando un diseño experimental de tipo experimental, donde se presenta en su trabajo de investigación este diseño. Entonces, se dan cuenta, no es cuestión de citarlo, ¿verdad? Se supone que este diseño o el tipo de diseño que vayan ustedes a adoptar, a aplicar, va a estar en el capítulo 2. Bueno, no es 2, por favor. Bueno, estoy confundiendo con la tesis, ¿no? En este caso, el capítulo 4, los fines del proyecto de investigación. Bien, entonces, con ello cerramos. Y bueno, corresponde trabajar ahora la selección de la muestra. Que también la selección de la muestra tiene que estar en el diseño metodológico, ¿verdad? La unidad de análisis se denomina población. Y del mismo se desprende un subgrupo denominado muestra.
Ahora bien, haz una investigación cuanti y cualitativa, corresponde determinar una muestra. Y obviamente esa muestra puede ser representativa o no representativa. En esto quiero ser bien claro, por favor. A veces sucede que quieren hacer una encuesta, por ejemplo, a los clientes, a los consumidores, a los usuarios. Entonces, les resulta muy complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para ello tendrían que recurrir, por ejemplo, al INE como fuente oficial. Repito, si acaso la población está constituida por clientes o usuarios. Y si está constituido solamente por el personal que labora en la institución, en la organización, entonces no hay problema. O sea, la población puede ser finita, ¿verdad? Porque van a aplicar, qué sé yo, a una población constituida por 20 personeros. Simplemente les decía como aclaración, si acaso la población lo constituyen usuarios, clientes, consumidores, como quieran. Entonces, en ese caso, pues vamos a considerar, por ejemplo, no a toda una población, sino de repente quizás por zonas, ¿no? Por distritos, quizá, por barrios, si es que, bueno, existe, ¿no? Es decir, que circunden al negocio como tal. Y para de contar. Y en base a ello, entonces, se calcula una muestra que no tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces, de repente, para los fines de esta... A ver, de repente, si la muestra significan 150, 170, es grande. Entonces, ustedes dicen, para los fines de la presente investigación, se consideran solamente como muestra 50 clientes. Nada más. O 30. No hay problema. Pero tienen que mostrar que de acuerdo a la muestra, de acuerdo a la fórmula, la muestra es de 170, pero solo van a trabajar ustedes con 30, con 50. Nada más. Y bien, entonces tenemos dos técnicas de muestreo, ya sea probabilístico y no, ¿verdad? Y tenemos cada uno de ellos, ya, en el caso del probabilístico, por ejemplo, está compuesto por una simple, por una sistemática, por una estratificación, también por conglomerados. Y en la probabilística, bueno, por cuotas, por conveniencia, por bola de nieve, qué sé yo. Entonces, tienen que precisar ustedes, en el caso del muestreo, ¿no es cierto?, qué técnica van a emplear y por qué. Y entonces lo explican, ¿no? Si es, por ejemplo, una muestra no probabilística por conveniencia, entonces señalan por qué. Por ejemplo, es de carácter no probabilística y por conveniencia, porque se ha identificado, por ejemplo, solo por decir a personal administrativo, al responsable del área administrativa, ¿no? O del área contable, ¿ya? Para que nos pueda brindar la información respectiva. ¿Verdad? Nada más. Entonces, ustedes están conviniendo a quiénes van a recurrir para obtener la información. Se me ocurre, por decir también, quizás quieren obtener el portero del gerente general, del jefe de personal, por decir,
¿Está bien? Entonces se trata de eso. Y bueno, cada uno de ellos hay la necesidad de revisarlos, ¿verdad? Bueno, aquí estoy un poco explicando por qué calcular el tamaño de la muestra, cuándo se debe calcular el tamaño de la muestra, ¿verdad? Cuáles son los tipos con sus técnicas correspondientes. Miren, aquí también está la fórmula del muestreo como ejemplo, si acaso lo quieren asumir esta, ¿no? O la que ustedes consideren. Por ejemplo, esta es una fórmula que se utiliza para poblaciones hasta 100.000, porque más de 100.000, bueno, hay otra fórmula, ¿verdad? Entonces, de repente, les puede ser útil ello. Y bien, entonces, en base a ello, también hay la necesidad de hacer una revisión de un muestreo probabilístico, por ejemplo, cómo realizar. Si es de carácter aleatorio simple, entonces decimos que cada sujeto tiene la probabilidad igual de ser seleccionado para el estudio, ¿no? Se necesita desde ya una lista numerada de las unidades de la población que se quiere muestrear. Ahora, ¿cuáles podrían ser las opciones? Por decir, fichas de lotería o bolitas numéricas, ¿no? Tabla de repente de números aleatorios, podría serles. Podría servirles, diré. ¿Cómo funciona esto? En el caso entonces del muestreo aleatorio simple, ¿ya? Entre los pasos, primero determinamos el tamaño de la muestra y luego los enumeramos de 1 a n. ¿Sí? Y se pueden tirar las unidades al azar, vale decir un dado de repente, ¿correcto? Y entonces aquí tienen, miren, un ejemplo. Por decir una empresa que tiene 120 empleados, por decir, hice una muestra de 30 de ellos. Entonces, miren, la muestra es 30. Pero ahora, ¿cómo determinamos esto? Hacemos una lista de todos los empleados. Vamos de 1 a 120 y, bueno, seleccionamos de manera aleatoria 30 números. Pueden ser los impares, de 3 en 3, de 5 en 5, qué sé yo. La cosa es que podamos obtener 30. ¿Bien? Entonces, es un ejemplo. Bien, también aquí estamos con el muestreo sistemático. Por favor, les pido su comprensión. Voy a ir un tanto más rápido. Creo que no hay mucho que tenerse en el muestreo. ¿Está bien? Entonces, en el caso del muestreo sistemático, en este tipo de muestreo se enfoca en elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, podemos elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra, ¿no? Vale decir, de 5 en 5. O de repente, bueno, se les ocurre cualquier otro número. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, si la población es de 120, ¿verdad? La muestra requerida apenas es de 30. Entonces, podemos calcular el intervalo de muestreo. Vale decir, miren, podríamos dividir la población entre la muestra requerida y entonces en función de ello escogemos el primer número al azar, ¿verdad? Entonces así sucesivamente hasta completar la muestra requerida. Bueno, también tenemos el muestreo estratificado, ¿no? Creo que esta, pero no la van a utilizar quizás para los fines de su investigación. De todas maneras, ¿no? Cuando la muestra incluye subgrupos representativos que son estratos de los elementos de estudio con características específicas, ya puede ser urbano, rural, nivel de instrucción, año académico, ¿no? Etcétera. En cada estrato, para obtener el tamaño de la muestra, se puede utilizar el muestreo aleatorio o sistemático.
Bien, y aquí, bueno, tenemos un ejemplo, por decir, consideramos a los clientes de la empresa de un determinado año, ¿verdad? Y entonces el tamaño de la población según estratos meta, consideramos, por ejemplo, que la empresa trabaja en 3 mercados del conjunto como tal, entonces están denominados como A, B, C, por decir, ¿no? Entonces, en otros términos, la empresa atiende a 3 mercados meta, A, B, C. Y entonces tenemos los estratos y bueno, las poblaciones en cada mercado están constituidos por 100, 200, 300 respectivamente, ¿no? Y de ello, bueno, se puede obtener acción del muestreo, vale decir un 50%, de tal manera que en función de ello podamos obtener la muestra final. También tenemos el muestreo por conglomerados. Bueno, por lo general esto se utiliza para otros tipos de investigación, ¿ya? Como por ejemplo, para un censo de población y vivienda, ¿no? En el que las poblaciones son muy grandes y también muy dispersos. Y bueno, aquí está entonces también el ejemplo o el procedimiento que se puede seguir. Llegamos a muestreo nuevo probabilístico, ¿verdad? Y entonces, a diferencia del anterior, en el tipo de muestreo no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. Entonces, precisamente para ello se utilizan algunas técnicas, entre ellos puede ser por conveniencia, en el que el investigador decide en base a los conocimientos de la población quiénes son los que deben formar parte de la muestra, ¿verdad? Entonces, repito, pueden ser solamente personas clave que ustedes puedan identificar, ¿ya? Entonces, puede ser 2, ¿correcto? No a todos. Entonces, esta técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva. Pero también tenemos otra que se denomina por... bueno, ahí está aquí el ejemplo. Tenemos también el muestreo por cuotas, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, el muestreo por bola de nieve. Y así. Y bueno, después en la clase siguiente, por favor, trabajaremos en los métodos del nivel teórico, las técnicas y sus instrumentos correspondientes. ¿Está bien? Por ahora me gustaría cerrar ahí, por favor. Si hay alguna cosa, etcétera, revisen el material para que la clase puedan realizar las consultas. ¿Está bien? Por ahora terminamos aquí y yo debo dejarles. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Muy bien, entonces, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien. Hasta Está luego, bien, Licen. licenciado. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Lice. Adiós. Adiós Hasta a luego. todos.